Buenas gente, vamos hoy con un vídeo piquiñín y vamos a dedicar aquí para la serie de árboles y plantas al carrascu. Miráis, esto es un carrascu. Bueno, y un bosque de carrascos, miráis. El bosque más grande que hay en Europa de este árbol, que en castellano llámase un acebo. El carrascu. Fueron muy populares en los años 80 porque los usábamos como árbol de Navidad para decorar y demás. Después empezaron a prohibir cortarlo y que nos echaban multas porque iban desapareciendo poco a poco, igual que faen los americanos para allá, ellos y el abeto, nosotros y el carrasco. Y después otra peculiaridad que tiene es que da un fruto colorado, unos valles colorados que son lo que comen los uruguayos y tal. Entonces, claro, al cortar tantos llegaron a estar en peligro de extinción y prohibieron la tala. Pero mirad, hay un bosque espectacular, como esto no lo hay en ningún lado de España. Un carrascal por todos los lados, una pasada. Y una madera muy dura, también, esto es duro, acordáis de las películas que siempre usaban los druidas les bares de carrasco, decían ellos, porque eran como algo muy duro y muy especial, ¿no? Y en estos forfogueros guárdense mucho los xabalinos, mirad, gusta ellos esto, el barro y la mierda. Y vense protegidos, porque estos árboles en la base, pues, suelen tener pinchos también y a veces formen como una especie de cúpulas que para entrar allá, hay la de Dios. Pero bueno, así es. Tiene una hoja muy curiosa y así con bastante superficie y con esos pinchucos por los lados, que es lo que nos taracen. Así que nada, un árbol que hay que cuidar y es lo que nos queda. Así que nada, gente, estáis como siempre con Ciro78, espero que os haya gustado y hasta próximos árboles.